Cuando Dios nos llama, de seguro cambiará el rumbo de nuestra vida. Bueno, eso si aceptamos el llamado. Y nos vamos a dar cuenta que en el camino de Dios es siempre lo mejor para nosotros. Sin embargo, a veces no es fácil aceptar ese llamado por la primera vez. Y ese fue el caso de Moisés. El llamado que Dios le hizo a partir del encuentro de la zarza ardiente, Moisés allí pudo ver de que lo que estaba experimentando era un milagro al ver que la zarza no se consumía por mucho que ardiera. Y esto de seguro llamó la atención. Dios lo estaba llamando sin duda a una tarea específica. La pregunta es, ¿cómo respondería al llamado a pesar del cambio radical que esto supondría en su vida? Moisés no se demostró muy receptivo al principio. Y esto nos puede suceder a nosotros. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su amigo, su hermano Gerson Anaya. Como siempre, el agradecimiento es para nuestro Dios, porque es Él el que permite llegar a una semana más de estudio. Pero también estoy agradecido con ustedes que semana a semana se unen para estudiar todos juntos. Vamos entonces a poder orar. Así invitamos a nuestro Maestro, el Espíritu Santo, que es el que nos dará el entendimiento. Acompáñenme, por favor. Querido Dios, una vez más, venimos ante su presencia, Señor, suplicando el perdón de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones, para poder recibir la unción del Espíritu, Señor, y así poder entender estas enseñanzas. Gracias por el privilegio que nos da de estudiar. Acompaña a mis amigos, mis hermanos, a la hora que ellos se conecten, para que ellos también puedan recibir la bendición de entender cada una de estas enseñanzas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Esta semana vamos a estudiar sobre el llamado que Dios le hace a Moisés. Y esto es a partir del encuentro que tiene Moisés con Dios en ese monte, en donde ve una zarza ardiente que le llama la atención. Y tal vez nosotros podemos recordar ocasiones en las que tal vez teníamos algún plan, pero Dios vino y le dio una dirección nueva a esos planes. Y es cierto que nosotros podemos ser útiles a Dios en nuestras maneras, con nuestros dones, pero aceptar el llamado de Dios y hacer lo que Él nos indica es sin duda el camino hacia la existencia más satisfactoria que el ser humano puede tener. Pero puede que no siempre sea fácil. Y esto fue la realidad para Moisés. Pero cuán insensato sería de nuestra parte seguir nuestro propio camino cuando Dios nos llama en otra dirección, cuando Dios nos está llamando en otra dirección. Vamos a leer el versículo para memorizar, y esta semana se va a encontrar justamente, ¿verdad?, allí en el libro de Éxodo, y vamos a leer todos juntos el capítulo 3 y el versículo 3 y el versículo 7, así que por favor acompáñenme. Recuérdense que la recomendación es siempre que tengan su Biblia para así poder estar todos conectados de que estamos leyendo directamente de la palabra de Dios. Versículo 7
de Éxodo 3, dijimos, hermanos. Versículo 7 y versículo 8 de Éxodo 3. Ya lo tienen, entonces leámoslo todo junto. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias y he decidido a librarlos de la mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Vamos entonces hoy sí a entrar directamente a este estudio yendo al día domingo. Así que por favor, acompáñenme todos juntitos. Allí vamos, denle vuelta a su página y vamos a ir hasta el día domingo. El día domingo habla acerca de esa zarza ardiente, ¿verdad? Miren, Moisés tuvo una vida tranquila, podemos decir, ¿verdad? Después de huir a Madián. Allí llegó, se casa, ¿verdad? Y tiene 2 hijos. Allí tuvo a Gerson y tuvo a Eleazar. Y allí formó parte de una familia extensa, la familia de Jetro. Jetro, su suegro y sacerdote de ese lugar, porque recuérdense que Jetro era sacerdote también del lugar. Entonces, Dios estaba dirigiendo toda esta llegada de Moisés hasta ese lugar. Pasó allí en ese lugar de Madián 40 años. Allí trabajaba como pastor de ovejas y disfrutaba de la presencia de Dios porque estaba en la casa de un sacerdote. Tal como lo revela, ¿verdad? El libro de Éxodo. Ahí llegaba, disfrutaba de la naturaleza que Dios había proveído. O sea, estaba tranquilo después de salir huyendo como un fugitivo desde Egipto. Ahora, ese tiempo tenía un propósito. No era nada más el propósito de que Moisés disfrutara de la naturaleza, porque esos años de comunión con el Señor lo transformaron y lo prepararon para el liderazgo. Dios hace eso con nosotros también. Dios permite que pasemos por etapas de nuestra vida en donde los utiliza ese tiempo para nuestra preparación, para el llamado que vamos a tener. Y Dios también utilizó a Moisés en ese desierto para que escribiera bajo la inspiración divina los libros, ¿verdad? Que él escribió, que son 2 libros más antiguos, el libro de Job y el libro de Génesis. Moisés también ahí recibió de Dios vislumbres cruciales acerca del gran conflicto. Imagínense que Moisés escribe de la creación, de la caída del hombre, del diluvio, o sea, la historia de todos los patriarcas y lo más importante, el plan de salvación que le es revelado a Moisés y que él escribe. Por lo tanto, Moisés desempeñó un papel decisivo para comunicar a toda la humanidad el verdadero conocimiento del Dios vivo, de nuestro creador, de nuestro sustentador y de lo que está haciendo para poder quitar el pecado que causa estragos en este planeta. Dios está trabajando en todo eso. La historia bíblica de la salvación tendría un poco sentido sin el fundamento crucial que Moisés dejó escrito bajo la inspiración, especialmente en el libro de Génesis. Ahora, ¿qué significa el hecho de que el Señor se presentó a Moisés como Dios de Abraham, se presentó como Dios de Isaac y como Dios de Jacob? Vamos a leer nosotros todos juntos para ir aprendiendo y hallar la respuesta en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro,
sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. La zarza continuaba ardiendo. Entonces Moisés pensó: iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza diciéndole: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. La escena está pasando de esta manera. Moisés ve la zarza ardiente, pero ve algo extraño. La zarza no se está consumiendo. La zarza continúa ardiendo. Y cuando Moisés ve que la zarza continúa ardiendo y que no se consume por el fuego, entonces se da cuenta que está ante algo que no es normal. Que esto es un milagro y que está algo dramático lo que está pasando en ese momento. Pero cuando él se acerca más, Dios le habla y le dice que se quite el calzado en señal de respeto, porque estaba en la presencia de Dios y el lugar era sagrado por causa de la presencia de Dios. Ahora, Dios se identifica ante Moisés. Fíjense que esto es importante, porque Dios se le aparece, pero se identifica como el Dios de Abraham, como Dios de Isaac y como Dios de Jacob. Dios había prometido a estos patriarcas mencionados que sus descendientes heredarían Canaán, una promesa que seguramente Moisés conocía. ¿Por qué? Porque Moisés había pasado, recuérdense, gran parte de su niñez recibiendo enseñanza justo en la misma casa de su madre. Y ha de haber oído las historias que contaban acerca de el regreso del pueblo hacia Canaán. De esa manera, ¿verdad? Incluso antes de decirlo, el Señor ya estaba preparando el camino para que Moisés supiera lo que venía y el papel crucial que éste iba a desempeñar. Saben que Moisés necesitó 80 años antes de que Dios lo considerara preparado para su tarea. Ahora, ¿qué nos puede enseñar esto acerca de la paciencia? Porque podemos caer en impaciencia pensando, ¿verdad?, de que no somos útiles para Dios y que nos sentimos el llamado. Pero imagínense 80 años para que Dios llamara a Moisés para una tarea difícil, pero especial. Posiblemente estemos esperando nuestro llamado. Lo que podemos aprender de este día es que el tiempo de Dios es perfecto y que tal vez necesitamos esperar un poquito más. Y nuestro llamado, si no es que ha llegado todavía, estará llegando. El día lunes, mis amigos, mis hermanos, va a hablar acerca del ángel del Señor. Y es muy importante que entendamos acerca de esto del ángel del Señor. Porque Éxodo capítulo 3, versículo 2 que leímos, ahí dice que el ángel del Señor apareció a Moisés entre las llamas de una zarza ardiente. Ahora, recuérdense
que también cuando acabamos de leer allí en Éxodo, o sea, ¿quién le habló a Moisés y le dijo que se quitara el calzado? Fue la misma voz, ¿verdad?, del ángel del Señor que se le apareció a Moisés. O sea, en realidad lo que estamos viendo aquí es la aparición, ¿verdad?, de Jesús en el Antiguo Testamento. Porque fue él quien le habló a Moisés desde la zarza. Allí, cuando nosotros leemos Éxodo 3:4. O sea, imagínense cómo Éxodo 3:2 dice que el ángel del Señor se le apareció. Pero después oye la voz en Éxodo 3:4 que le habla directamente a Moisés. Hay una explicación para esto. No siempre que en la Biblia se utiliza el título el ángel del Señor es una referencia a Jesús. Porque el término ángel significaba simplemente mensajero. Eso es lo que significa. Que la palabra para mensajero es malajá. Y para definir de si estamos hablando de se está refiriendo el mensajero hacia Cristo o hacia alguien más, lo que define esto es el contexto en el que se está hablando, y eso es lo que determina si se está refiriendo a un ser humano, a un ángel o a Jesús. En muchos casos el ángel del Señor se refiere en la Biblia como a una persona divina. Ahí vienen varios ejemplos en nuestro estudio. Por ejemplo, Génesis 22, 11 y 12 dice: entonces el ángel del Señor llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo único. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, esta historia para entrar en el contexto de cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Cuando está a punto de sacrificarlo, el ángel del Señor le habla. Estamos viendo, ¿verdad? Y recuérdense que en este contexto Dios provee el animalito del sacrificio. También ahí mismo, en ese mismo capítulo, pero en el versículo 15 y el versículo 18 dice: el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo. Y en el versículo 18 dice: en tu descendencia serán benditas todas las naciones de mi tierra por cuanto obedeciste mi voz. Ahora, ¿quién le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser bendita? O sea, en su descendencia iba a ser bendita todas las naciones. ¿Quién le había hecho esta promesa a Abraham? Pues Dios mismo. Pero sin embargo, la escritura dice que el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo. Entonces estamos mirando aquí y el contexto va a definir quién es el que está hablando. Génesis 31, 3, versículo 3, versículo 11 y versículo 13 dice: entonces el Señor dijo a Jacob, mira, aquí está otro, ¿verdad? Hablamos de Abraham, ahora Jacob. El Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, a tu parentela, y yo estaré contigo. Versículo 11. Entonces el ángel del Señor me dijo en sueños: Jacob. Yo dije: heme aquí. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y me hiciste un voto, y levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Claramente aquí podemos ver, ¿verdad?, que el contexto va a determinar quién está hablando. Porque dice en el versículo 3: entonces el Señor dijo a Jacob. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. Pero en el versículo 11 del mismo capítulo 31, ahora dice: entonces el ángel del Señor me dijo en su sueño: Jacob. Yo dije: heme aquí. Mire, ahora se va a identificar el ángel del Señor. El ángel del Señor, dice el versículo 13, que le dice a Moisés: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y me hiciste un voto, levántate, sal de esta tierra y vuelve. Entonces podemos ver que ahora el ángel del Señor se está refiriendo a Dios, que es a Jesús prácticamente. Esta revelación del Antiguo Testamento, apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, cristofonías. Ahora, Jueces capítulo 2,
versículo 1 y 2, y también Jueces 6, 11 y 22, hacen mención a esto. Dice: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo los saqué de Egipto y los introduje en la tierra acerca de la cual había jurado a sus padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes. Ahora, fíjense bien. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo los saqué de Egipto. Ahora, ¿quién había sacado al pueblo de Egipto? Pues Dios mismo, con su mano poderosa, con brazo fuerte. Pero se identifica, la Biblia dice que el ángel del Señor fue el que subió, pero dice: yo lo saqué. Entonces estamos viendo aquí que los contextos nos van a decir y van a dictar de quién es el ángel del Señor. Y dice: con tal que ustedes no hagan una alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habrán de derribar. Pero ustedes no han obedecido mi voz porque han hecho esto. Ahora, Jueces 6:11 dice: entonces el ángel del Señor fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenece a Joás y el asbirrita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces, aquí vemos otra vez el ángel del Señor. No es un ángel en sí, sino que es la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Versículo 22. Dándose cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor, exclamó: ay, Señor Dios, pues he visto cara a cara el ángel del Señor. O sea, se da cuenta ante quién está Gedeón. Y así podemos hallar varios ejemplos. Zacarías dice que después me mostró, Zacarías 31, 1 y 2, dice: después me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. El Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Así que podemos ver que cuando el ángel del Señor no solo habla en nombre de este, sino que es el mismo Señor. O sea, estamos hablando de, ¿verdad?, que el contexto va a dictar quién es el ángel del Señor. Y Jesús es el mensajero de Dios para comunicarnos la palabra del Padre. Estamos entendiendo ya este estudio del ángel del Señor. Ahora, ¿cómo explicó Dios a Moisés por qué quería intervenir en favor de los hebreos esclavizados en Egipto? Esto leámoslo ahí en capítulo 3 de Éxodo, versículo 7 al 12. Miren lo que dice: y le dijo: el Señor ciertamente ha visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y ha oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jabuseos. Y ahora aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, también he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Pero ahora, ve pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió: ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. O sea, Dios escucha el sufrimiento del pueblo, de su pueblo en Egipto. Y ese sufrimiento se describe como un sufrimiento, o sea, tremendo. Tal es así que la escritura dice que Dios escuchó el gemido. O sea, un desesperado pedido de auxilio del pueblo. Y Dios escucha el clamor de ellos y se preocupó por su situación, dice Éxodo 23, ¿verdad? 2:23 al 25. Y Dios los llama mi pueblo a ellos. Antes incluso del Sinaí y de la ratificación del pacto, ellos eran su pueblo y Él los haría habitar y prosperar. Ahora, recuérdense que todo esto era condicional. Si ellos obedecían, Dios los iba a hacer prosperar en la tierra de Canaán, como había prometido a los antepasados. Dios le dice a Moisés que lo enviaba al faraón con una misión específica. Así que ahora le dice: te envío a faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas, allí en Éxodo 3:10. Y Dios llama una vez más
a los hebreos nuevamente, ¿cómo los identifica? Como su pueblo. Ahora, la tarea que Dios le entrega en las manos a Moisés no era cualquier cosa. Por eso que Moisés respondió con una pregunta: ¿quién soy yo? Al comprender el significado de lo que sucedería y cuál sería su papel en todo esto, Moisés preguntó por qué había sido elegido por Dios para esto. Y aquí miramos desde un principio una indicación del carácter, de la humildad y de la convicción de Moisés de que no era digno de realizar esa tarea que Dios le estaba pidiendo. Es importante que nosotros vayamos con humildad y no en el sentido de una propia, ¿verdad?, indignidad. O sea, todos los que seguimos al Señor tenemos que hacerlo humildemente. Ahora, no nos equivoquemos. La humildad no quiere decir que, bueno, nos van a atropellar y nosotros... No es eso. La humildad tampoco quiere decir que vamos a cerrar nuestros ojos y a tapar nuestros oídos ante el pecado. Ese es otro asunto. Mucha gente lo echa en el mismo asunto para, ¿verdad?, así excusar sus malos caminos. Pero quienes pretendemos seguir al Señor tenemos que tener humildad, saber de que no son nuestras fuerzas y que no estamos escogidos porque somos más especiales que todos los demás. No, somos escogidos porque en su misericordia Dios se dignó a voltear a ver hacia nosotros. Vamos a pasar entonces al día martes. Y el día martes va a hablar acerca de el nombre del Señor. El nombre del Señor. Ahora, ¿por qué quería Moisés conocer el nombre de Dios? ¿Y qué significa esto de que él quería saber? ¿Qué significaba este pedido que Moisés hace, verdad? Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 22, dice: Moisés dijo a Dios: supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios dijo además a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Ve, reúnete con los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció y me dijo: de cierto, yo los he visitado y he visto que se les ha hecho lo que se les ha hecho en Egipto, y he dicho que yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra que fluye leche y miel. Ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Ahora permite que vayamos al desierto a 3 días de camino para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sin que una poderosa mano lo obligue, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y después de esto los dejará ir. También daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, de modo que cuando salgan no se vayan con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que habita en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, los cuales podrán sobre sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios. Ahora, Dios se presenta ante Moisés como Ehyet Asher. Ehyet, que significa literalmente yo seré quien seré, o yo soy quien soy. Eso es lo que significa. En Éxodo 3:12, Dios utiliza el mismo verbo Ehyet, que es en el versículo 14, cuando dice:
a Moisés, estaré, ¿verdad? O sea, Hayet, estaré contigo. Esto significa que Dios es eterno. Es el Dios que trasciende y a la vez cercano, que habita con los contritos y humildes de espíritu. Ese es el mismo Dios. Yahvé, el nombre propio de Dios traducido en las versiones bíblicas, que es como nosotros lo conocemos, ¿verdad? O Jehová, que ya cuando se le ponen las vocales, y normalmente se traduce, ¿verdad?, como el Señor, y era conocido por el pueblo de Dios desde el principio, aunque no percibieran su significado más profundo. Moisés también conocía el nombre de Jehová, pero al igual que los demás, desconocía el verdadero significado. Y la pregunta que Moisés hace, le dice, ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿quién le digo que me llame? Que cuando vaya con ellos, le digo quién me ha enviado. Y si me preguntan por nombre, ¿qué les digo? Y esto, Moisés está como queriéndose dar cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre? Y cuál es el significado acerca del nombre de Dios y su significado más profundo. Ahora, una pista útil acerca de esto se encuentra en el capítulo 6, versículo 3 de Éxodo, donde Dios declaró: me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero por mi nombre el Señor no me di a conocer plenamente a ellos. Ahora, esto no significa que los anteriores, ¿verdad?, a Abraham, o sea, Adán, Noé y todos los anteriores a Moisés, o sea, los patriarcas, no conocieran el nombre de Jehová. Claro que lo conocían. Significa esto, en cambio, de que sí conocían el nombre, pero no conocían su significado más profundo. El nombre Yahvé indica que es el Dios personal, el Dios de su pueblo, el Dios de su pacto. Y así es como se identifica Dios con Moisés, y que le diga a los ancianos esa identificación para que ellos entiendan, ¿verdad?, que Él es un Dios cercano, un Dios íntimo que interviene en los asuntos humanos. O sea, el Dios Todopoderoso interviene, ¿verdad?, de una manera milagrosa, interviene por su pueblo. Pero también el nombre divino, Yahvé, destaca su poder moral mediante el amor y el cuidado. Es el mismo Dios, Elohim, Dios Todopoderoso, fuerte, trascendente, el Dios de todos los pueblos, el gobernante del universo, el creador de todo, pero el nombre es el mismo. Yahvé revela diferentes aspectos de su relación con la humanidad. Solo cambia a veces el nombre que se le da a Dios, ¿verdad?, de acuerdo con la relación que está teniendo con el ser humano. Miren, conocer el nombre de Dios o invocarlo no es algo mágico, y eso es lo que a veces se está promoviendo y la gente se confunde, ¿verdad? Porque creen que solo decir en el nombre de Dios y ya todo se va. No funciona así las cosas. Esto no es magia, ¿verdad? A veces la gente quiere comparar esto como han visto muchas películas o muchas cosas y donde, ¿verdad?, incluso películas que con solo mencionar el nombre de Dios ya no es de esa manera, sino que se trata de una proclamación acerca de quién es y de lo que significa enseñar a los demás la verdadera, relativa verdad a Él y a la salvación que ofrece a quienes acuden a Él con fe. De eso es conocer el nombre de Dios. O sea, conocer que Él es el que da todo, que Él es el creador, que Él es el hacedor de todo, y que da la salvación a todos aquellos que vienen a Él, pero que vienen con fe. Como dice el libro de Joel, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
ahí en Joel 2:32, pero no hay que sacar esto de contexto. O sea, no es solo de, oh, bueno, voy a decir y ya esto, no. Recuérdense que esto lleva muchos más elementos. O sea, al aceptar el nombre del Señor, venimos a ser discípulos del Señor. Y todo esto es condicional. Porque si solo decimos, invocamos el nombre de Dios, pero estamos haciendo cosas que desagradan a Dios, no va. Hay un choque. Ahora la pregunta es, ¿cómo hemos experimentado en nuestra propia vida la cercanía con Jehová y la intimidad, ¿verdad?, que desea tener con quienes se entregan a Él? De eso se trata. ¿Cómo hemos experimentado algo nosotros así? Porque si no lo hemos experimentado, tenemos que buscar más a Dios en intimidad para poder experimentar. Saben que el día miércoles, vamos a ir rapidito, el título dice 4 excusas. Y justamente es que a veces nosotros, cuando Dios nos hace el llamado, empezamos a decir, bueno, es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá, y empezamos a señalar y a hacer excusas. Y aquí en la historia de Moisés, ¿qué señales le permitió Dios que realizara para que reforzara así la posición de como un mensajero? O sea, Dios le permitió ciertas cosas a Moisés. Miren, vamos a leerlo directamente en la palabra de Dios. Éxodo 4, 1 al 17. Entonces respondió Moisés y dijo: ¿y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen, ¿no se te ha parecido el Señor? O sea, en el versículo 1 dice, bueno, y Moisés empieza a decir, bueno, ¿y si no me creen? ¿Y si no me oyen? ¿Y si me dicen, no se te ha parecido nadie, no se te ha parecido el Señor? Y el Señor ahora le va a mostrar a Moisés y le va a permitir, ¿verdad?, de que él haga justamente, ¿verdad?, señales que únicamente podrían ser realidad de alguien que viene de parte de Dios. Y Dios versículo 2 dice, y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Moisés respondió, una vara. Y él le dijo, tíralo al suelo. Y Moisés la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de esa serpiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió su mano y la agarró y volvió a hacer una vara en su mano. Y le dijo, esto es para que crean que te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. El Señor también le dijo, mete tu mano en tu seno. Él metió su mano en su seno y al sacarla, y aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces le dijo una vez más, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meterla en su mano en su seno. Y al volver a sacarla de su seno, he aquí que volvió a ser como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni te escuchan a la primera señal, te creerán a la segunda señal. Y sucederá que si no te creen a estas 2 señales ni escuchan tu voz, tomarás agua del Nilo y la derramarás en tierra seca. El agua que tomarás del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor, oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo de boca y de lengua. El Señor le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mundo, al sordo? ¿Quién hace al mudo y al sordo? Al que ve con claridad y al que no puede ver. ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Y él le dijo, oh Señor, por favor, envía otra persona. Entonces el furor del Señor se encendió contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien. He aquí que él viene a tu encuentro y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras
Yo estaré en tu boca y con la suya les enseñaré lo que han de hacer. Él hablará por ti al pueblo y será para ti como boca, y tú serás para él como Dios. Lleva en tu mano esta vara por la cual harás las señales. Aquí vemos claramente que Moisés, una vez más, está tratando, ¿verdad?, de esquivar la tarea que Dios le está encomendando. Moisés no quería ir a Egipto y enfrentarse al faraón. Acuérdense que salió huyendo. Ahora, ya había fracasado antes con el pueblo, cuando intentó ayudar a uno mismo de los hebreos. Y lo acusaron allí los mismos hebreos y le dijeron: bueno, ¿y tú quién eres? ¿Quién te ha puesto por capataz para que ahora vengas y nos... O sea, entonces Moisés, todo eso ha de haber venido a su cabeza, haber dicho: bueno, pero este pueblo, o sea, si la otra vez allí hasta me delataron y todo el asunto me fue mal. Entonces Moisés no quería ir. ¿Por qué? Porque su propio pueblo no creía en él, ni lo aceptaba como un líder. O sea, ¿cómo le iban a aceptar? Si ellos sabían de que este Moisés, más que todo lo que ellos sabían de Moisés era que era un traicionero, porque era un hebreo vestido de Egipto, creado como egipcio. Y no le iban a creer. Y entonces, por eso, ¿verdad?, se formula una tercera opción. Moisés dice Éxodo 4:1: y si no me creen ni me escuchan. Esta no era una pregunta motivada por el deseo de aprender algo nuevo, sino una manera de rehuir la responsabilidad que Dios le pedía que asumiera. Entonces ahora viene Dios y le ordena a Moisés realizar 2 señales milagrosas ante los ancianos de Israel. Y más tarde también 2 ante el faraón. Su vara se convierte en serpiente y luego vuelve a ser un bastón. Después su mano la mete en un costado, sale llena de lepra. Y como ustedes saben, la lepra era incurable. Pero al instante la lepra es curada. Estos 2 milagros debían convencer a los ancianos de que Dios había elegido a Moisés como su instrumento. Y se añadió un tercer milagro por si aquello no resultaba suficiente: convertir el agua en sangre. Ahora, Dios habilitó a Moisés para realizar estos poderosos prodigios. Aún después de que Dios le dice lo que va a hacer, expresa una cuarta excusa: yo no hablo muy bien. ¿Y cómo le responde Dios a Moisés? ¿Y qué lecciones podemos extraer de esto nosotros? En el caso de que cualquier misión a la que creamos, que Dios nos está llamando. Mire, Éxodo 4, versículo 10 al versículo 18. Dice: entonces Moisés dijo al Señor: oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni después de que tú me hablaras, porque yo soy tardo en boca y de lengua. El Señor le respondió: ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve con claridad y al que no puede ver? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Y él le dijo: oh Señor, por favor, envía a otra persona. Entonces el furor del Señor se encendió contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. He aquí que él viene a tu encuentro y al verte se alegra en tu corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que han de hacer. Él hablará por ti al pueblo y será para ti como su boca, y tú serás para él como el Dios. Lleva en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces Moisés se fue y volvió a donde estaba su suegro Yetro y le dijo: permite que yo vaya y vuelva a casa de mis hermanos que están en Egipto para ver si aún están vivos. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Este conjunto de excusas, conjunto de 4 excusas, muestra la renuencia de Moisés en aceptar el llamado de Dios.
Y aquí vemos que él enmascaró con objeciones y objeciones razonables su renuencia de que no quería ir. Las excusas que dio eran razonables. Y las primeras 3 excusas las hace en forma de pregunta. Porque él dice, ¿quién soy yo? Y en la segunda, ¿quién eres tú? Y en la tercera, ¿y si no me creen? Ahora, la cuarta objeción de Moisés es una afirmación. Él dice, yo no soy elocuente. Y entonces Dios reacciona ante todas ellas y apartó en cada caso una poderosa solución. En respuesta a las excusas que Moisés estaba dando, Dios presenta muchas promesas edificantes. Miren, Moisés presenta entonces su quinta y última súplica y pide directamente, ahí en versículo 13 del capítulo 4, Señor mío, por favor envía a otro. Y en respuesta, Dios le dice que ya está enviando a su hermano Aarón a su encuentro como apoyo. O sea, es que lo que a veces no entendemos, que lo que nos hace falta cuando Dios nos llama, Dios ya lo tiene. Y Dios ya lo está dando. Porque tendemos a veces a nosotros a confundir o a comparar a Dios con un ser humano, ¿verdad? Que cuando nos pide algo, nosotros le tenemos que dar una lista de cosas que necesitamos. Y cuando Dios nos llama a una misión, Él nos capacita y Él nos va a suplir las necesidades que sean para llevar a cabo esa misión. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, no dar tanta excusa. Si Dios nos llama, y aunque a veces no se vean los recursos, no se vea la manera, no se vea una puerta abierta, Dios nos llama y Él nos va a capacitar, Él nos va a dar los recursos y Él va a abrir la puerta, y si no hay puerta, Él la va a hacer, y si no hay pared en que hacer la puerta, Dios va a hacer la pared y va a hacer la puerta y la va a abrir para que nosotros sigamos adelante. Porque lo que Moisés no entendía era de que, bueno, sí, yo no puedo hablar mucho, pero el hermano de él, Aarón, se desenvolvía bien. Y Dios ya tenía a Aarón como parte de todo este plan. Dios le dice, ya viene en camino, ahí te va a encontrar. O sea, cuando Dios está hablando con Moisés, posiblemente ya Aarón ya venía en camino a encontrarse con Moisés. Ahora Moisés finalmente acepta el llamado y va con su suegro y le pide la bendición, ¿verdad?, de su partida hacia Egipto con esa misión. Pero en el camino que Moisés va hacia Egipto sucede algo, y sucede algo que está como fuera, ¿verdad?, del contexto, parece, pero no, es parte de. Y vamos a hablar acerca de la circuncisión. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender esta extraña historia? ¿Y será que le podemos extraer una lección para nosotros de esta historia? Miren lo que dice Éxodo 4, 18 al 31. Dice, entonces Moisés se fue y volvió donde estaba su suegro Jetro y le dijo, permite que yo vaya y vuelva a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún están vivos. Y Jetro le dice a Moisés, ve en paz. Es el versículo que leímos por último ayer. El Señor dijo también a Moisés en Madián, ve, vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban matarte. O sea, el que dio el decreto que te mataran ya murió, ya no está. Versículo 20. Entonces, Moisés tomó a su mujer, tomó a sus hijos, los subió sobre un asno y regresó a la tierra de Egipto. Moisés tomó también en su mano la vara de Dios, la vara que Dios le había dicho que llevara. Y el Señor dijo a Moisés, cuando estés de regreso en Egipto, haz en presencia del faraón todas las señales que he puesto en tu mano. Y Dios le dice, sin embargo, yo endureceré su corazón y él no dejará ir a mi pueblo. Entonces dirás al faraón, así ha dicho el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te digo que dejes ir a mi hijo para que me sirva.
Si rehusas dejarlo ir, he aquí que yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Aconteció en el camino, en una posada, que el Señor le salió al encuentro y procuró matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, cortó el prepucio de su hijo y tocó con él los pies de Moisés, diciendo: de veras tú eres para mí un esposo de sangre. Entonces él desistió. Ella había dicho esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces el Señor dijo a Aarón: ve al desierto al encuentro de Moisés. Él fue y lo encontró en el nombre de Dios y lo besó. Entonces Moisés refirió a Aarón a todas las palabras que el Señor lo enviaba a decir y a todas las señales que lo mandaban a hacer. Moisés y Aarón fueron y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón relató todas las cosas que el Señor había dicho a Moisés y éste hizo las señales ante los ojos del pueblo. El pueblo creyó al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Se inclinaron y adoraron. Miren, hermanos, todos los estudiantes de la Biblia se escandalizaron cuando leen que después de que Moisés obedeció al Señor y sale en el viaje de regreso a Egipto, que allí en esa historia, por eso les digo que esta vez está como fuera de serie, allí el Señor estuvo a punto de matarlo a Moisés. Y por el contexto del relato es evidente que se trataba de la circuncisión. Su hijo menor no estaba circuncidado como exigía el pacto abrahámico. Como líder del pueblo de Dios, Moisés debería mostrar su perfecta sumisión y obediencia al Señor a fin de estar capacitado con el propósito de guiar a otras personas para que fueran obedientes. Fíjese bien esto. Había un detalle que se le había pasado a Moisés. O sea, no conocemos exactamente, ¿verdad?, cómo sucedió. Pero el hijo menor de Moisés no había sido circuncidado. Pero la Biblia no habla del hijo mayor. Posiblemente, ¿verdad?, es una de las cosas que estoy yo deduciendo, de que Moisés ha de haber deducido, bueno, esta circuncisión no es tan importante. Pero para Dios sí lo era, porque era parte del pacto que había hecho Dios con Abraham. Y así muchas de las cosas hoy en día, que a veces las podremos tener por no importantes ante Dios. Y cosas tan sencillas como nuestro comportamiento adentro de su presencia en los templos. Cosas tan sencillas como nuestra vestimenta. Cosas tan sencillas como la manera de hablar. O sea, cosas tan sencillas como nuestra existencia. Cosas sencillas que nosotros tal vez podemos decir, cosas no le importan a Dios. Aquí podemos aprender de que cuando Dios dice algo y lo pide de una manera, se tiene que hacer de la manera que Dios dice y no de la manera como yo pienso. Y miren, incluso para el día de reposo, el día sábado, podemos ver que mucha gente no reposa conforme al mandamiento de Dios simplemente porque creen que no es importante. Y mucha gente dice, bueno, todos los días podemos estar en la presencia de Dios. Posiblemente. Y ojalá que así fuese. Pero si Dios dice, yo lo quiero de esta manera, y nosotros tratamos de dar más, ¿verdad?, que sea bueno, que sea diferente, pero no es lo que Dios dice, Dios no lo va a aceptar. Porque Moisés, al ser un líder, tenía que ser un modelo de líder y un modelo de la entrega total hacia Dios de parte de Moisés.
Porque imagínense que el pueblo de Israel se refería a los pueblos paganos como los incircuncisos. O sea, era algo, un punto de suma importancia. Y que ese líder que Dios había rellamado se presentara ante el pueblo de Dios, imagínense, y se dieran cuenta de que el hijo del líder es un circunciso. O sea, habían complicaciones ahí tremendas. Ahora, la esposa de Moisés, Séfora, parece que aquí vemos a esta mujer no andaba con cuentos, era una mujer de acción. Y ella reconoció qué es lo que estaba pasando. Posiblemente ya hasta habían tenido varias, ¿verdad?, pláticas con Moisés acerca de esto, porque recuérdense que el papá de Séfora era un sacerdote, y como sacerdote posiblemente había dado las indicaciones de qué es lo que se tenía que hacer con los hijos descendientes de Israel, del pueblo de Dios, que era la circuncisión al 8º día de un niño. Posiblemente Moisés se opuso y haber dicho, esto no es tan importante, o sea, ¿qué le va a importar a Dios eso? Pero la esposa tenía eso en su cabeza, y al ver lo que estaba sucediendo, inmediatamente ella va y circuncida al hijo. Se nos anda preguntando, y ella dijo, bueno, todos hemos hecho bien, todo lo que hemos salido, hemos escuchado la voz de Dios a través de mi esposo y todo va bien, pero había algo que no estaba bien y que ella sabía, y que Moisés sabía que no estaba bien, y esa, que su hijo no estaba circuncidado. Y viene la mujer y va y lo circuncida y trae esa sangre, ¿verdad? Y con esa sangre toca a Moisés, con ese prepucio cortado, sangriento, toca a Moisés. Y esa sangre representó la expiación, la vida y el sellamiento del pacto. Y con esa sangre Moisés es restaurado. Y el hecho de que aquello se hiciera tan prontamente añade un dramatismo más a la situación, ¿verdad? O sea, Moisés está mal, está muriendo, y la esposa dice, aquí está algo mal y estamos desobedeciendo. La circuncida al muchacho, trae el prepucio, lo toca a Moisés y Moisés sana. Es posible extraer una importante lección de este episodio. Y esto es, esto va de a la mano con la lección, ¿verdad?, de la semana pasada, en donde aquellas nodrizas hicieron lo que sabían. Y la lección que nosotros podemos extraer para este día, jueves, es de que nunca debemos dejar de hacer lo que sabemos que es correcto ante los ojos de Dios. O sea, por insignificativo que sea el asunto, nosotros nunca debemos dejar de hacer lo que sabemos que Dios pide y que es correcto. Saben que una descripción que viene en la lección allí y habla del libro de Patriarcas y Profetas en la página 261, se da una descripción. Yo la quiero leer porque nos va a iluminar más. Miren lo que dice, hablando de este pasaje de Moisés, ¿verdad? Del llamado y cuando él va de regreso a Egipto. Dice, mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma de amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. Ahora, en este contexto y el contexto bíblico podemos ver de que era el hijo menor el que no había sido circuncidado. El hijo mayor ya había sido circuncidado. Entonces, sí sabían lo que tenían que hacer. Y aquí vemos que, como dice esta descripción,
Moisés falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel, y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar con la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podía preservarse solo mediante la protección de los santos ángeles. Pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían ayudarlo. Entonces, claramente, algo que posiblemente les pareció a ellos insignificante, pero que era un requisito de parte de Dios. Por eso les vuelvo a mencionar. Muchas veces hacemos lo que a nosotros nos parece correcto. Y la Biblia dice en su palabra, ¿verdad?, que a veces el hombre escoge el camino que a él le parece correcto. Pero ese camino es un camino de muerte. Lo que Dios dice y quiere que hagamos es lo que se tiene que hacer. Ahora, ¿qué nos dice esta historia? Si posiblemente nosotros seamos culpables de descuidar lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Qué cambios necesitamos hacer? Incluso hoy mismo. Dios es Dios de segundas oportunidades. Y así como esa acción de Séfora de ir y hacer lo que necesitaba hacer inmediatamente, cambió el rumbo, y Moisés pudo seguir con su misión. Posiblemente nosotros hoy en día, en este momento, al escuchar esta lección, al leer, a estudiar, y yo mismo necesito escudriñar mi vida para ver qué descuidos hay y qué cambios necesito hacer, incluso ahora mismo. Motion detected at your back door. Vamos entonces a terminar, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios, porque hemos llegado todos juntos a este término de esta lección de esta semana. Recuérdese que seguiremos la próxima semana con un nuevo tema, que estas enseñanzas están súper. Pero llegaremos aquí si Dios lo permite, y Él no ha regresado. Mientras tanto, si decimos que amamos a Dios, demostrémoslo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a demostrarlo? Amando a nuestro prójimo. Porque si decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, ¿cómo entonces diremos que amamos a nuestro prójimo, que lo estamos viendo? Hasta la próxima, muchas bendiciones, cuídense.